Bueno, perdón, estaba lidiando con la presentación. La presentación. Vamos a mostrar. Acá. Bien. A ver. ¿Se acuerdan que vimos? ¿Pueden ver el Excel? Sí, imagino que sí. Ahí va. Vamos a ver primero eso, la explicación, y después vamos a meternos en los ejercicios. ¿Se acuerdan que vimos una serie de indicadores de resultados? ¿Por qué es importante? Bueno, primero, ¿qué vamos a calcular? Nosotros vamos a hacer análisis económicos, no hacemos análisis administrativos ni contables. Para eso están los contadores. Lo que nosotros queremos generar con este tema, con costos de producción, es establecer las bases de análisis económico de nuestro establecimiento, de la explotación que analicemos. Ya sea una huerta que puede ser en el fondo de nuestra casa, como una mega explotación, un mega emprendimiento, digamos, pero las modalidades, haciendo algunos ajustes, son las mismas y que nos van a servir para poder calcular las medidas de resultado. ¿Qué es medida de resultado? Son los indicadores que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Y analizar. En ese sentido, ¿se acuerdan que tenemos ingresos brutos? ¿Sí? Ingresos brutos es igual a precio por cantidad. Y después tenemos diferentes componentes de los costos. Acá, costos. Dentro de los costos tenemos gastos, depreciaciones e interés. ¿Sí? ¿Se acuerdan que gastos y depreciaciones son, vamos a poner un formato, gastos y depreciaciones son costos explícitos, ¿sí? Objetivos o contables. Mientras que el interés es un costo implícito. Perdón, ¿dónde está? Bueno, no me escribe. Ahí está, perdón. Entonces tenemos costos explícitos y costos implícitos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver qué queremos estimar y para ver entonces qué instrumento vamos a utilizar. Entonces, fíjense que dentro de los costos de producción teníamos la suma de costos explícitos más implícitos. Creo que tengo la computadora totalmente tildada. A ver, ¿cómo podemos hacer? Estoy pensando para introducir un pizarrón. Perdónenme, se me acaba de morir el... Estas son las cosas que no me gustan de estos sistemas digitales. Disculpen. A ver cómo podemos hacer... me acaba de colgar mal el Excel. Acá. Bueno, vamos a hacer así. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a usar esto. ¿Se acuerdan que teníamos entonces los ingresos, que es igual a precio por cantidad?
Y por el otro lado tenemos los costos. Los costos vamos a tener costos explícitos, que son igual a gastos más depreciaciones, ¿sí? Se los llaman explícitos porque son objetivos o contables, son independientes de quién realiza el análisis. Y después tenemos los costos implícitos, que son el costo de oportunidad o interés, ¿sí? Ahora, o sea que es importante, el costo de oportunidad lo que implica es, ¿se acuerdan que es el costo de tomar determinada decisión? Es cuando uno toma una opción A, debería generar al menos ingresos equivalentes al de la opción alternativa, la opción B. Es decir, es un costo implícito que yo no voy a ir a un lugar a pagar, nadie me va a venir a cobrar, pero sería, si se quiere, entre muchas comillas, lo que yo dejaría de ganar por hacer la actividad X. ¿Sí? A eso está haciendo referencia. Ahora, teniendo esto, entonces yo puedo hacer este cálculo, que es el de los ingresos menos los costos. Ahora, ¿qué costos? Si yo calculo con los costos explícitos, o sea, ingresos brutos menos costos explícitos, voy a obtener lo que se llaman los beneficios brutos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, yo a los ingresos le resto los costos explícitos menos también los costos implícitos, que esto va a ser igual a los ingresos brutos menos los costos de producción. Estamos hablando siempre lo mismo. Y esto se llama el beneficio neto. Ahora, ¿qué me dice el beneficio neto? Fíjense, algo importante es, me dice lo siguiente, en mis costos de producción yo tenía gastos más depreciación más interés. O sea que yo estoy retribuyendo todos los factores de producción. Estoy cubriendo los gastos corrientes, la pérdida de valor de los bienes que pierden valor depreciables y además el costo de oportunidad del capital. Los sueldos ya, la mano de obra ya la pagué con los salarios, ¿sí? La tierra va a estar metida dentro del interés ese a través de la renta de la tierra y el costo de oportunidad, el capital, el interés está metido ahí adentro. Entonces, mi objetivo es, si se quiere, al realizar yo un análisis de si es conveniente, dónde estoy parado con toda la inmovilización de capital que poseo, es ver tres situaciones posibles. Beneficio neto igual a cero, beneficio neto mayor a cero o beneficio neto menor a cero. Si estamos en la primera situación, la del beneficio neto igual a cero, fíjense que yo estoy generando ingresos y cubro el costo de oportunidad, cubro los gastos de depreciaciones y además estoy cubriendo el costo de oportunidad del capital. Con lo cual, estoy en una situación buena o buena. Si el beneficio neto es igual a cero, seguramente yo estoy cubriendo, acá el subrayado, cubriendo el costo de oportunidad del capital, que es el interés, donde representa la ganancia media u ordinaria del capital en toda la economía. ¿Sí? Es una ganancia general. Esto significa que yo inmovilizo en agricultura, en cualquier otra actividad, el banco eventualmente tiene que ser del mismo nivel de riesgo y movilidad de capital, pero ante actividades equivalentes de cualquier rama de la economía, yo inmovilizo y voy a ganar lo mismo. Con lo cual, si genero beneficios netos igual a cero, está todo bien. O sea, que estoy cubriendo todos los costos del capital. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan que vimos que había otro indicador que es el de la rentabilidad? La rentabilidad se estima como el beneficio bruto dividido el capital más la tierra por 100. O sea que es porcentual. Dicho de otra manera, va a ser el ingreso bruto menos gastos más depreciación
dividido capital más tierra, todo por 100. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Qué ocurre? En la situación donde beneficio neto igual a 0, esto es importante, en la situación donde el beneficio neto es igual a 0, la rentabilidad es igual a el interés, a la tasa de interés, en porcentaje. Esto es importante. De vuelta, donde la situación donde el beneficio neto es igual a 0, lo que me va a estar diciendo es que la rentabilidad es igual al costo de oportunidad del capital. Fíjense que en el ejercicio 2 me da una tasa de interés del 10% y me dice después cuando calculo la rentabilidad que fue del 8%, 8,50. O sea que la rentabilidad fue muy buena, pero fue menor a la del resto, a la de la ganancia media de la economía. Y entonces, cuando yo calculo el beneficio neto, me da negativo. Esto significa que no logré retribuir al menos parte del capital o del capital inmovilizado. Uno podría preguntarse entonces, ¿cuánto no logré retribuir? O puede pasar otro caso en el cual, podemos verlo ahora, el beneficio neto es mayor a 0. Si ocurre que el beneficio neto es mayor a 0, yo ya cubrí el gasto, los gastos, sí, las depreciaciones también. El costo de oportunidad también lo cubrí. O sea que mi rentabilidad fue superior aún a la tasa de ganancia media del capital. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién aparece en escena? Aparece algo llamado renta de la tierra. Es decir, en las situaciones donde el beneficio neto es mayor a 0, estoy frente a una situación en la cual se observa la renta de la tierra. Es decir, podríamos decir que la renta de la tierra es una ganancia por encima de la ordinaria, es una ganancia extraordinaria. La renta de la tierra es una ganancia extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque está, como su nombre indica, por encima de la ganancia media o normal del capital. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué pasa si el beneficio neto es menor a 0? Y ahí podemos comparar. Sí, uno estima que, acá sumando, costos explícitos, considerando si uno analiza, bueno, los ingresos, ¿cuánto menor son? Si están, si están en el, rondan, oscilan entre, acá, gastos, más depreciación, más. Sí, acá tenemos el componente. Si cubren los gastos más depreciaciones y no completamente el costo de oportunidad, ¿sí? Es decir, uno calcula y el beneficio bruto es positivo, pero no el beneficio neto. Acuérdense, beneficio bruto, gasto más depreciación cubro, ¿sí? Ingreso bruto menos gasto de depreciación. Beneficio neto es eso y restándole el interés. Entonces, si el beneficio bruto es positivo, yo estoy cubriendo los gastos y las depreciaciones, pero no estoy cubriendo el costo de oportunidad, al menos parcialmente. ¿Qué va a significar eso? Va a depender en realidad del sujeto agrario que esté trabajando. Pero lo que puede implicar es que a largo plazo, si yo no cubro todos los costos de oportunidad de capital, voy a estar en una situación relativa de menor calidad, de una situación de desventaja relativa frente a otros competidores, a otros actores que sí logran cubrir todo su costo de oportunidad. Van a tener una tasa de ganancia superior, van a lograr capitalizarse más y puede haber un proceso de desplazamiento de unidades productivas, ¿sí? Porque unos logran cubrir todos los costos de producción, nosotros no, al menos parcialmente, si esto se mantuviera a lo largo del tiempo. Si mis ingresos no cubren
ni siquiera los costos explícitos, los gastos y las depreciaciones, y ahí se complica un poco más. Uno tendría que ver, ¿esto es raro? No, en la economía no es raro y ha pasado históricamente en el sector agropecuario. ¿Cómo me doy cuenta? ¿A ustedes qué les parece? Si no cubro las depreciaciones, ya el costo de oportunidad, olvídense, no cubro las depreciaciones. ¿Cómo se puede manifestar esto visualmente? O al revés, ¿se ve de alguna manera si esto ocurre con cierta frecuencia o a lo largo del tiempo? ¿Les parece? Sí, máquinas viejas. Exactamente, yo salgo a dar vuelta por la zona y lo que voy a ver son máquinas viejas, tractores medio rotos, alambrados caídos, galpones con las chapas voladas. ¿Qué veo? Veo un proceso de deterioro. ¿Por qué? Eso me está marcando que seguramente no están logrando cubrir la cuota de depreciación esas productoras o productores. Con lo cual, eso de continuar a lo largo del tiempo, sí puede haber un proceso también de concentración, es decir, aquellos que sí lo cubren pueden desplazar tecnológicamente a los que no lo cubren hasta que llega un punto que se van. O se van ellos o se van los hijos. ¿Por qué? Porque si los hijos ven que es un esfuerzo muy grande y que no lo, son máquinas viejas, que no logran cubrir siquiera para una proyección como cualquier otra actividad, ¿qué van a hacer? Se van a vivir al pueblo. Entonces, lo que termina pasando es que queda gente de población adulta mayor en el campo y los hijos no vuelven más. Entonces, el proceso ese no lo vemos inmediatamente, pero en 30, 40 años o 25 años hay un proceso de despoblamiento del campo. ¿Sí? Entonces, muchos de estos son procesos que se llaman tendenciales. Lo vemos a largo plazo y no es que está todo escrito, pero uno podría inferir que puede llegar a pasar estas cuestiones. Y por último tenemos, ¿qué pasa si no solamente no cubrimos el beneficio bruto, sino además solo cubrimos el gasto o parcialmente lo cubrimos? No cubrimos los gastos. Los gastos son, acuérdense, las erogaciones operativas, es lo que nos permite mantener en marcha la actividad. Bueno, si no tenemos para cubrir gastos, directamente quedamos fuera de la actividad. No podemos empezar el año que viene a sembrar. Y si uno analiza el proceso histórico, ha habido un pasaje de costos variables a costos fijos. Esto significa que es importante. Cuando uno ve la cuestión de los costos variables, lo que tienen o sea, costos que se incurre en función de cuál es el rendimiento, que yo voy a gastar más si cosecho más o si voy a cosechar más. Y lo voy haciendo a medida que voy cosechando muchas veces. Mientras que los costos fijos suelen ser costos que se los llaman hundidos. ¿Por qué? Porque yo voy a inmovilizar capital aunque me vaya bien o aunque me vaya mal. Y lo tengo que hacer antes de ver un peso de todo eso. Con lo cual, si yo ya tenía problemas financieros y no llego a cubrir los gastos, puedo llegar a tener un problema severo. En realidad no puedo empezar la actividad. Y eso es una de las causas históricas que ha explicado los procesos de alto nivel de endeudamiento del sector en la década del 90. ¿Sí? Muchos productores, muchas unidades de producción no llegaban a cubrir siquiera los gastos. ¿Sí? Bueno, más o menos esa es la explicación. ¿Los Ahora, costos fijos serían como el límite? más que los costos fijos, los gastos. Los gastos son, los gastos podés tener gastos fijos o variables. Costos fijos, se comporta igual que un costo. Gasto fijo o variable. Gasto fijo son erogaciones en bienes que se agotan en el acto productivo, pero que son independientes del nivel de producción. Y en los y en las actividades de rescate final, siempre yo voy a hacer inmovilizaciones que recién voy a obtener un resultado al final del ciclo. Pero yo tengo que hacerlo sí o sí eso. Ejemplo, las semillas es un costo fijo. La maquinaria, o sea, las labores es un costo fijo. Los fertilizantes son costos fijos. Tengo que hacerlo, aplicarlo si quieren de acuerdo a una receta. Y si faltando 15 días me agarra una piedra y pierdo todo, lo lamento. Mientras que los variables están vinculados a costos, generalmente a gastos que uno incurre en función de cuánto es el nivel de producción. Lo que ha habido a lo largo de los últimos 150 años es con el proceso de mecanización se ha ido eliminando progresivamente los costos variables por costos fijos, lo cual implica que yo necesariamente tengo que tener más espalda financiera, lo cual ha implicado en gran medida un proceso de exclusión o de expulsión de los productores. Bueno,
¿Quieren largamos el ejercicio? Tengan a mano, por favor, las guías. Vamos a alargar el ejercicio 3. Ahí vamos a abrirlo en el visor. Vamos a tratar de hacer esta modalidad. Yo al menos, bueno, este lo vamos a ir armando charladamente, pero la consigna es que después los traten de hacer ustedes los ejercicios o tomar un rato y hacerlos. Por eso acá me parece que a mí eso es lo que hacíamos en la física. Acá va a ser más difícil. Vamos a hacer alguno. Yo lo que voy a hacer después es marqué ahí algunos ejercicios que me parece importante para marcarle algunos puntos que tengan en cuenta, y después lo que les pido es, tenemos un par de clases de esto, es que por favor traten de hacerlos los ejercicios y marquen dónde se han trabado, ¿sí? Igual vamos a hacer así vemos la modalidad, y yo les voy a marcar después en los ejercicios dónde están, digamos, los puntos críticos, dónde se mandan siempre todas las macanas, todo, sí, todo. ¿Les parece? A ver. Tenemos el... ¿Dónde estamos? No sé. Bueno, vamos a hacer. El 3. ¿Me siguen con el 3? ¿Lo tienen ahí abierto? Sí. Bien. Fíjense, vamos a leerlo. Tampoco es muy interactiva esta modalidad del Meet, no es de las mejores plataformas. A ver, dice, calcula el costo de producción, rentabilidad y beneficio neto de un tambo de 600 hectáreas. Ahí, como consejo, expongan ustedes qué actividad es, la superficie. Y lo que hay que hacer es construir, bueno, primero, ¿qué me piden? Me dicen que el valor de la tierra es de 8.000 pesos por hectárea, tiene ingresos brutos de 600.640, calcule costos explícitos, costos implícitos, costos de producción, rentabilidad y beneficio neto. ¿Sí? Y me dan cuenta capital. Ahora, con la primera cuestión, tambo. ¿El tambo qué tipo de actividad es? ¿Es una actividad de rescate continuo o rescate final? ¿Qué les parece? Continuo. Es continuo. Con lo cual, vamos a poner acá. Esto es importante. ¿Cuánto es el índice de rotación? 12. ¿Por qué? Porque el tiempo de inmovilización, acuérdense que el índice de rotación para el circulante es importante porque es el tiempo que tarda desde que inmovilizo capital hasta que se vuelve a convertir en una forma, a la forma inicial, ¿sí? Que es el dinero. En el tambo yo inmovilizo capital todos los meses, pero todos los meses obtengo ventas, con lo cual se inmoviliza, el tiempo de inmovilización es de un mes. Y entonces 12 meses dividido 1 me da 12. El índice de rotación del capital es 12. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar entonces a construir nuestra cuenta capital. No es obligatorio, pero una de las cosas que les recomiendo es ponerla de manera ordenada. Entonces vamos a poner concepto, valor a nuevo, vida útil, vida futura probada. Ahora, ¿cuál es el primer bien? Categoría. Estoy cerrando ventanas porque tengo la computadora detonando. Lo primero que aparece es sanidad, que es un gasto. Sí. Mi recomendación es la siguiente. ¿Cuál es la primera categoría que conviene poner para no olvidársela? Es la tierra. ¿Sí? Fíjense, ¿qué me dice de la tierra? ¿Cuántas son?
8.000 hectáreas, no, 600. 600 hectáreas y me dicen que tiene un valor de 8.000 pesos por hectárea. ¿Sí? Entonces, primera gran cuestión, monetaria. $4.800.000, pongan la tierra. Acá hay una cosa que es muy importante, esto anótenselo, tengan ahí un papel, un cuadernito, vayan anotando algunos consejos. En la tierra, siempre presten atención a un detalle que es esencial, que es la forma de tenencia de la tierra. Esto es, si es propia o si es alquilada la tierra, o si yo se la alquilo a un tercero. Si se la alquilo a un tercero, si dicen, usted tiene 1.000 hectáreas, de las cuales 500 usa usted y 500 se la da un tercero. Bueno, 500 no las cuenten como propias, para los cálculos. Ahora, si les dice, fíjese, usted tiene un campo de 600 hectáreas, el valor de la tierra es de 8.000. Asumimos que es propia la tierra. Ahora, entonces, si es propia la tierra, ¿dónde entra? ¿En qué categoría entra? ¿Qué tipo de capital es? Capital fundiario, exacto. Con lo cual va con su valor a nuevo. ¿Se deprecia la tierra? Vamos a poner acá una columna que sea, vamos a poner dos columnas, que sea capital inmovilizado, depreciación. ¿Sí? ¿Se deprecia? No, no se deprecia. Cero, no se hace, no aplica. Capital inmovilizado, 4.800.000, su valor a nuevo. Ahora, si yo les dijera, usted alquila, de las 600 hectáreas son alquiladas, se la alquila a un tercero por 4.800.000. Esa tierra alquilada, ¿cómo entra? ¿En qué categoría entra? ¿Quién se le ocurre? Es plata que entra. Si la alquilás vos o se la alquilás vos a No, otro. yo la alquilo, o sea, se la toma un tercero, no es tierra propia. Entonces es plata ¿Qué que es? entra. ¿Gasto positivo? No, es un gasto, no es, los gastos nunca son positivos, es la plata que sale, se la alquilo a un tercero. Es como el alquiler de una casa, yo no soy Ah, el ok, dueño, ok. soy inquilino, se lo alquilo a un tercero. Y entonces se convierte en un gasto. Si entra en un gasto, entra en capital circulante. Y si es capital circulante, se divide por el índice de rotación. Eso lo van a tener que trabajar mucho en el ejercicio 5. Anótenlo, en el ejercicio 5 van a tener que lidiar con eso, entre tierra propia y tierra alquilada. La tierra propia va como fundiario. Si fuese tierra alquilada a un tercero, obligadamente van a tener que mandarla a circulante. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Ese es un dato importante. Bueno, vamos entonces a meternos con el resto de los variables. Sanidad. ¿Esto qué es? Ahí dijeron muy bien, es un gasto y va como capital circulante. ¿Cuánto era el valor a nuevo? 19.000. 19.000. A ver. Tengo una máquina que me la detona. Pulverizadora. ¿Saben lo que es una pulverizadora? ¿Qué es una pulverizadora? Es una máquina la pulverizadora. Entonces es capital de explotación, ¿sí? Fijo, inanimado. Al ser de explotación fijo, inanimado, tiene una vida útil limitada, ¿sí? Con lo cual, ¿qué le tenemos que estimar? ¿Cómo estimamos el capital inmovilizado? Con el BRASI. El BRASI se estima haciendo el valor a nuevo por vida futura probable dividido la vida útil total. Esto nos da
A Creo ver, que pusimos Exacto. en vez de por. A ver. Ni siquiera me aparece. A ver, a ver. Esto está detonado. Por alguna razón no se lleva bien el. Ahí está. Por alguna razón no se lleva muy bien el Excel con el Google Meet. Bueno, tenemos el capital inmovilizado. Acuérdense que es el capital en determinado momento. Es decir, de una máquina de 10 años le quedan 6 años de uso. Y voy a calcular la cuota de depreciación, que es fácil, es dividir el valor a nuevo por el total de años. ¿Sí? Es una cuota lineal. Ahora, Profe, sí, que tenés un cero de más en la pulverizadora. ¿cuánto es? 125.000. ¿Qué puso? A ver, a ver. Eh, a ver. Nada. Ni siquiera me carga esto. Se vuelve loco, man. La próxima vamos a usar otra metodología, puesto no me gusta. Bueno, tenemos la pulverizadora, el combustible. Esperen un momentito. Vamos a hacer diferente. No me convence. Disculpen, muchachos, que estamos probando en la marcha esta metodología nueva. Vamos a la próxima, voy a ver si volvemos a la vieja usanza de pizarrón. Si me puedo conseguir un pizarrón y vamos a hacerlo. A ver. Sí, vamos por acá. A ver. A ver, ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer, tenemos unos resueltos y otra cosa muy cosa. Bueno, vamos a ver, entonces tenemos la sanidad, ya dijimos que es un gasto. Vamos a viéndolo sobre el ejercicio. Pulverizador de arrastre es capital de explotación fijo inanimado. ¿El combustible qué es? Es un gasto. ¿Sí? Las vacas, ¿qué son? ¿Alguno sabe qué son las vacas? Un capital fijo vivo. El fijo vivo, pero tiene una particularidad las vacas que se tienen que fijar. Esto también anótenlo como esos puntos usuales de duda. El tema de la reposición. Animales que son de reposición interna siempre van con su valor a nuevo y no se deprecian. Esto no significa que cada individuo no envejezca, sino que el rodeo mantiene siempre su valor. ¿Por qué? Porque en vez de vender todos los bichos, yo voy separando una fracción que me va a servir para reponer las vacas viejas, los animales viejos. Entonces, fíjense, las vacas van a ser capital de explotación fijo vivo de reposición interna. Con lo cual, no se van a depreciar acá. Si uno estima acá el valor, esto es para estimar el capital inmovilizado, se mantiene constante. Bueno, sigamos. Tractor, sembradora, ¿qué son? Son maquinaria, o sea que es capital de explotación fijo inanimado. ¿Sí? Se calcula el BRASI y la cuota de depreciación, que la podemos ver por acá. Y después tenemos las pasturas. Las pasturas, ¿qué es? ¿En qué rubro lo categorizarían? Una mejora. Exactamente, Ordinaria. una mejora ordinaria. Y ahí hay que prestar atención también, porque uno a veces tiene la tendencia de pensar que mejoras son las casas, los alambrados, o sea, todo lo que es infraestructura.
Y la definición de mejora incluye también todo lo que es plantas que son perennes. Todo lo que dure más de un año entra como mejora ordinaria, eso es importante. Entonces, las pasturas es una mejora ordinaria, con lo cual se le calcula un BRASI y una cuota de depreciación. Los salarios son gastos, los alambrados es mejoras ordinarias. Las vaquillonas, ¿qué son las vaquillonas? ¿Alguna o alguno sabe qué es una vaquillona? Dentro de las categorías animales. Las vaquillonas, ¿cómo sé cuál es acá preguntan? ¿Cómo sé cuál es la forma de reposición? Y aprendiéndoselo, en realidad, uno ahí va teóricamente aprendiendo también cómo son los sistemas productivos. A los fines prácticos de la cursada, más allá después de la vida profesional o del resto de su trayectoria de formación, en la cursada, esto medio que apréndanselo, todo lo que sean vacas de cría, vacas de tambo, todo reposición interna. Sí, eso es así. Las vaquillonas, en el BRASI, en la reposición interna, no se calcula BRASI, se calcula valor a nuevo. Es BRASI en animales que de reposición externa. Las vaquillonas es la categoría previa a las vacas. Es decir, yo separo los terneros de las vacas, o sea, una parte de los terneros se va del establecimiento. Los terneros van a pasar en un momento, cuando cumplen el año, las hembras a categoría vaquillona, hasta que tienen el primer servicio. Una vez que paren, pasan a ser vacas de primera aparición. O sea que vaquillona es la categoría previa o intermedia entre ternera y vaca. Con lo cual es de reposición interna, va con el valor anual. Los toros, fíjense, son Brasi porque son animales reproductores de terna. ¿Sí? Entonces le calculamos una cuota de depreciación y el Brasi. Acá aparecen los toros. Y por último, tenemos los impuestos, que son gastos. Entonces, vamos a empezar a resolver lo que nos pide. Nos pide calcular costos de producción, rentabilidad, beneficio neto. ¿Cómo calculamos? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo calculamos los costos de producción? Acuérdense, costo de producción es igual a gasto, más depreciaciones, más interés. Con lo cual es fácil a nivel ejercicio. Lo que voy a hacer es, en la columna, sumar todos los gastos y ya tengo los gastos. Las depreciaciones las sumo también acá con esta cuota que voy dividiendo. Los intereses, ¿cómo los calculo? Bueno, ahí presten atención. Tengo que fijarme para cada uno de los ítems cuál es el capital inmovilizado y ahí tengo que sumar los gastos, pero no los gastos, sino que lo tengo que poner acá, que es el capital circulante. Se volvió loco la computadora. El capital circulante es el que tengo que poner, es decir, acá no van los gastos, sino que es la suma de los gastos dividido el índice de rotación, que en este caso es 12. Hago gastos dividido 12, me da el capital inmovilizado en circulante. Entonces hago la suma de todo, me da 5.747.000. Eso lo voy a multiplicar por su costo de oportunidad, que es 0.08. Se ponen unidades absolutas, no lo pongan en 8%. 0.08. Y entonces con esto lo que voy a poder estimar es el costo de producción, que va a ser de 640.318 pesos. Los que trataron de hacer este ejercicio, por donde yo creo que lo más probable es que le hayan pifiado, le hayan errado a los índices de rotación y al tema de la reposición de los animales. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular ahora la rentabilidad. La rentabilidad, acuérdense que es la fórmula se las tienen que aprender, es igual a ingresos brutos menos gastos menos depreciaciones dividido capital más interés. Más interés, no, perdón, ¿qué interés? Capital más tierra por 100.
Dije interés porque ¿para qué me sirve la rentabilidad? Para compararlo con el interés, ¿sí? Una cosa importante es una cuestión teórica. Fíjense que acá, cuando pongo en la fórmula, pongo capital más tierra. Ahora, a la hora de sumarlo, pongo todo junto, porque la tierra la sumo dentro del capital inmovilizado. ¿Por qué lo pongo separado en la definición? Tiene que ver con una cuestión de conceptualización teórica. Para los autores clásicos, que vamos a ver alguna cosa, ya teóricamente vieron, pero vamos a volver cuando veamos renta. Para los autores clásicos, léase Smith, Ricardo Marx, la tierra tenía un comportamiento diferente al resto del capital. Por lo tanto, había que analizarla de manera separada. Mientras que para los neoclásicos, la tierra forma parte del capital, con lo cual se suma todo. Como para hacer gran parte de los análisis, vamos a respaldarnos en los clásicos de conceptualización, como cuestión conceptual, lo ponemos separado. Si bien después hacemos la suma de todo junto. ¿Y para qué me sirve la rentabilidad? Me sirve en gran medida para saber cuáles son mis beneficios en función de cuánto capital inmovilizo. Eso es importante y es interesante porque me permite comparar entre actividades, entre diferentes ramas de la economía, para un mismo establecimiento entre diferentes años, y entonces calculo el beneficio bruto, ingreso bruto menos gasto menos depreciación, dividido capital inmovilizado, ¿sí? Y eso me da una rentabilidad del 7,31. Fíjense que el siguiente ítem que me pide es calcular el beneficio neto. Beneficio neto que, está acá, acuérdense, es igual a ingreso bruto menos costo de producción, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, me da como negativo. ¿Cómo podemos interpretarlo esto? Fíjense, hay un dato interesante. El beneficio bruto me dio positivo, 420.000. Y el beneficio neto negativo. Ahí tenemos claramente que no estamos logrando cubrir el costo de oportunidad del capital. Los intereses no lo estamos cubriendo, al menos totalmente. Y otra forma de apreciar eso mismo es que si el costo de oportunidad del capital es del 8%, yo genero una rentabilidad del 7 y pico, esa diferencia es el costo de oportunidad no cubierto, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna duda? Vamos a... ¿Me están siguiendo? Vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Para la próxima prometo estar más con otra estrategia, porque esta no me sirve. No, vamos a ver si traemos un pizarrón. Vamos a recrear una mini aula en mi casa. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer el repaso al punteo de los ejercicios. La modalidad de análisis de resolver los problemas es siempre la misma, es esta. Es fijarse qué actividades, de clasificarlos, calcular el capital inmovilizado, acuérdense, valor a nuevo o BRASI, calcular la depreciación y después empezar a desarmarlo, ver qué partes son gastos, cómo son las depreciaciones y el costo de oportunidad. Y después hay que prestar atención a estos ciertos trucos, si se quiere, estas ciertas particularidades metodológicas. Esto de, fíjense, los animales, si son de reposición interna o externa, todo lo que es reposición interna, ahí grábenselo, va con valor a nuevo y no se deprecia. La tierra no se deprecia. En el caso de la tierra, tienen que prestar fuerte atención si es tierra propia. Si no dice nada es tierra propia, entonces va como fundiario. Si no es tierra propia, por ejemplo, fíjense el ejercicio 5. En el 5 dice, un productor de la localidad de Rojas posee 800 hectáreas propias y arrienda otras 400. A razón de 15 quintales de soja por hectárea. Y después les da el valor del quintal, o sea que les da cuánto está pagando. Entonces, van a tener que calcular el fundiario de las 800 y
van a tener que después las 400 restantes tomarlas como si fuera un gasto. ¿Sí? Cuando hagan los cálculos de los gastos, le suman, además de los salarios agroquímicos, etcétera, le suman lo que cuesta alquilar 400 hectáreas. Y después, ese ejercicio es interesante porque le plantea 3 situaciones. Esta que les da acá, ¿qué pasaría si fuese todo propio, o sea, 800 más 400? ¿Y qué pasaría si fuese todo alquilado? Y les pide cómo cambia la rentabilidad. Y van a ver que tiene unas respuestas más que interesantes. En realidad ya se los adelanto, lo que va a pasar es, si pasamos capital fundiario a capital circulante, es decir, en vez de tomar como propio, lo pasás a gasto, la tierra, aumenta dramáticamente la rentabilidad. ¿Por qué? Y porque la tierra es lo que se llama también un capital hundido enorme que tenemos. ¿Por qué? Tenemos por ahí, fíjense, el valor de la tierra es muy grande, 8 millones, 20 millones de pesos, que tienen muy bajo nivel de riesgo, ¿sí? Pero que además tienen muy poca movilidad. Es muy difícil convertir la tierra a una forma que genere altos niveles de beneficio por unidad de capital. Yo tengo 20 millones de pesos, pero no se convierte rápidamente en otra cosa. Mientras que si lo tuviese en efectivo, cambia la cuestión. Entonces, ahí es un tema grande a prestar atención. Si yo, porque aparte va con valor a nuevo, entonces si yo divido los beneficios brutos por la tierra, son 20 millones dividiendo, ¿verdad? De por sí una rentabilidad baja. Ahora, si yo eso lo tomara como un alquiler, eso mismo ya sería un gasto, y si lo afecto por el índice de rotación, ya se divide por 12 o por 2, dependiendo si es de rescate final o continuo. Con lo cual, de movida, la rentabilidad van a ver que aumenta dramáticamente. Esa es una de las causas que explican el por qué una de las formas de expansión de los capitales extraagrarios no se da comprando los campos, sino alquilándolos, ¿sí? En los 90 y en los 2000, la expansión de las grandes empresas no se dio comprando campos, se dio alquilándolos. ¿A quién se los alquilaba? Y en gran medida a los propietarios que habían quedado fuera del sistema ahogados de deudas. Estos que no llegaban a cubrir los gastos, bueno, quedan fuera de producción. ¿Qué hacen? ¿Desaparecen del mapa? No, dejan de ser productores, le pasan a alquilar la tierra a quien posee capital, que lo alquila. Entonces pasan a alquilar los campos. Eso es lo que van a ver con este ejercicio. Entonces, el 4, vamos a ver, el 5, el 3 lo hicimos, el 4. El ejercicio 4 es similar. La única diferencia es que habla de novillos y novillitos, novillos propios y novillitos comprados en el mercado. Novillos propios, como son de reposición interna, se le computa lo mismo que las vacas de cría. Mientras que los novillitos comprados se convierten en un gasto, ¿sí? Esos son no es que sean siquiera de reposición externa, los compro afuera, pero duran un solo ciclo productivo los novillitos. Entonces se comportan como un gasto. El índice de rotación igual 2. ¿Sí? El ejercicio 5 tiene esta cuestión que estuvimos conversando recién, de las hectáreas propias y las alquiladas. El 6, fíjense que el 6 tienen un problema que me parece salió mal acá impreso. Fíjense después en la guía si está bien. Me parece que salió sin las tablas. El ejercicio 7 no tiene, es largo, pero no tiene mayores complicaciones. Una recomendación que les hago también grande es prueben de hacer los ejercicios, háganlos con el Excel si les resulta cómodo, pero traten de hacerlos a mano, con calculadora. ¿Por qué? Porque de esa manera, un poco más largo y tedioso, pero algunos háganlo así porque después, de hecho, cuando tengamos seguramente que hacer la evaluación al final de todo, de manera física, van a tener que hacerlo el sistema old school, a la vieja escuela que es este, ¿sí? A mano. El ejercicio 8 no tiene mayores complicaciones, ¿sí? Hacen cría de jabalíes, consideren el rescate final también. El 9 también lo pueden hacer, es de papa, es lo mismo. El ejercicio 10 y el 11
lo que van a tener que hacer es interesante. Estos son ejercicios más similares, el del 10, a lo que les puede llegar a pasar muchas veces en su vida profesional. Habla de una empresa, una cooperativa que hace miel y lo que tienen que calcular es, les da la rentabilidad y van a tener que empezar a sacar los ingresos, ¿sí? Tienen que hacer el camino inverso. Es interesante porque esto es algo que suele ocurrir y eventualmente es interesante porque van a tener que hacer un costeo finalmente de un frasco. Son frascos de miel, entonces ¿cuánto le cuesta vender la miel? Esto es bastante útil. Si alguno de ustedes llega a hacer un momento asesoramiento de agricultura familiar, estos son los típicos problemas que tienen que resolver y el que le van a pedir como promotor, asesor o lo que fuera de resolución. El 11 es de agricultura familiar, es interesante también, está bien hecho para equiparle al tándem en agricultura pampeana soja. Es interesante porque tienen que estimar costos de producción de cabritos, ¿sí? A ver. Y después vamos a hacerlo, pero vamos a hacer la próxima, los márgenes brutos. Vamos a hacer el 12 y el 13 y 14. 12, 13, 14, eso si quieren, si se anima, ya están en condiciones de hacer hasta ahí. El 12 lo vamos a dejar para la próxima, pero si lo quiero hacer con el pizarrón, vamos a estimar margen bruto. Acuérdense, costos de producción me da una idea, si yo lo estimo y me van a servir para estimar los beneficios netos y la rentabilidad, me da una idea del estado general de mi establecimiento, de todo el capital inmovilizado, es una idea de la estructura. Mientras que, a ver, ya. A ver. Ahí me siguen, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, lo que les decía es, los beneficios netos y la rentabilidad les va a dar una idea del estado general de mi establecimiento, de la estructura del establecimiento. Mientras que los márgenes brutos son indicadores de corto plazo. Me sirven para poder maximizar los beneficios, para seleccionar cuál actividad es la mejor. No me dice si continúo o no continúo con la actividad o si hay competencia que capitaliza mejor que nosotros, etcétera. Me sirve para tomar decisiones en el corto plazo. ¿Por qué es tan útil para ustedes? Porque después, cuando tengan que trabajar en procesos de ordenamiento territorial y trabajar con sistemas multicriterio, una de las capas analíticas, y cuando trabajen con GIS, etcétera, una de las capas analíticas, que es la de resultado económico, van a tener que usar margen bruto, que es el más fácil de trabajar, es el más difundido, y que tiene sus limitaciones, ojo, por eso es como cualquier otro instrumento, lo tienen que aprender a manejar para qué sirve y para qué no sirve. Pero lo van a tener se van a aburrir de calcular márgenes brutos en otras materias. Así que los vamos a ver cómo se calcula de manera simplificada, tampoco tiene mucha ciencia. En esta cursada lo vamos a ver eso la próxima, si les parece. Bueno, un poco creo que ya les presenté cómo vienen los ejercicios y cuáles son los tips, los consejos. Bueno, escucho observaciones, comentarios, preguntas. Algunas preguntas. Si no, hagamos eso. Traten para el lunes de empezar a hacer los ejercicios. Hagan todos los que puedan. Así se encuentran con los problemas que hay. No, el costo de producción en sí no es ahí del capital inmovilizado. Lo que me sirve, si hay valor de las vaquillonas. El capital, lo que vincula el capital inmovilizado con algo es la rentabilidad, que no es costo de producción, es beneficio bruto. Es ingresos menos gastos menos depreciación. Sería ingreso bruto menos costos explícitos dividido capital inmovilizado. ¿Sí? No, el capital, por ahí sí lo dije, disculpa, no es así. El costo de producción no me da idea del capital inmovilizado. Lo que sí sirve el costo de producción, que tiene incluido adentro, es
la retribución del capital inmovilizado. Eso sí, lo que yo voy a hacer es, con el interés, lo que estoy haciendo es retribuyendo, le estoy estimando el costo de oportunidad del capital. Eso sí, el costo de producción tiene incluido el costo de oportunidad de ese capital inmovilizado. Si yo divido beneficio bruto sobre capital inmovilizado, me daría la rentabilidad, que sería cuántos beneficios obtengo en función de cuánto inmovilizo. Con respecto a las vaquillonas de tambo, acuérdense, las vaquillonas es la categoría intermedia o la categoría previa a las vacas de cría. Tenemos terneras, vaquillonas, que es cuando están las vacas adolescentes, y, así de cierta manera, y después las vacas con los terneros. Todos los animales, incluidas las vaquillonas, que son de reposición interna, no se les calcula cuota de depreciación y va siempre con el valor a nuevo. ¿Por qué? Porque lo importante es que se mantiene el valor general del rodeo, ¿sí? Mantenemos el stock constante. Y con los toros, por el contrario, son de reposición externa. Los toros son reproductores, pero por una cuestión biológica yo no puedo separar además toros. Tengo las vacas, no puedo tener los mismos toros. ¿Por qué? Porque tengo problemas de consanguinidad. Esto es, si yo tengo toros hijos y los cruzo con las vacas hermanas, rápidamente voy a tener muchos problemas. Es muy común eso con cualquier ser vivo. Acuérdense ustedes de los reyes españoles que empezaron a tener eso y quedaron con problemas de consanguinidad alguna de las casas imperiales. Eso mismo pasa con la producción animal. Entonces, los toros siempre se compran afuera. Son animales de reposición externa. Que sean entonces animales de reposición externa implica que se deprecian, van perdiendo el valor, calculo cuota de depreciación y además tengo que calcularle el brazo, se estima el brazo. ¿Sí? Ahí voy. Disculpen. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Se escuchan más consultas? Claro, no, sí, exactamente. Me pregunta por los gastos, ¿por qué los toros no son un gasto? Porque la definición de gastos son todos aquellos insumos o servicios que duran una sola vez, o sea, que se agotan en el acto productivo o duran menos de un año. Si los toros duran más de una vez, o sea, duran varios años y no se agotan en el acto productivo, me dan muchos servicios, por eso no son gastos. Ahora, si fuese un... A ver, disculpen, se cortó.
Hola, acá estamos de vuelta, perdón, se había cortado la conexión. Lo que les comentaba, con respecto a los toros, no se agota en el acto productivo. Ahora, si yo, por ejemplo, comprara pajuelas de semen para inseminar, son un gasto, porque las puedo usar una sola vez, ¿sí? Entonces, eso, independientemente de la forma del bicho, de lo que fuera. Por ejemplo, las gallinas ponedoras son capital de explotación fijo vivo. Duran más de un año y tienen muchos ciclos, o eventualmente duran muchas posturas. Mientras que un pollo parrillero dura 3 meses y una sola vez, ¿no? Entonces ahí pasan a ser un gasto. Los novillos también. Los novillos a veces, si son ciclos largos, pueden comportarse como fijo vivo de reposición externa y si dura menos de un año se convierte en un gasto. Si tienen más preguntas. En el 5. En el 5 creo que es el de soja, no, el de tierra propia arrendada. Claro, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre si yo tengo, es esto, yo tengo una rentabilidad vamos a ponerlo acá en el chat, una rentabilidad del 7%, ¿sí? Y un interés del 8%. La rentabilidad lo que me está diciendo es cuál es el beneficio en función de cuánto inmovilizo. Y el interés lo que me dice es cuánto se retribuye el capital. Entonces, si el interés es superior a la rentabilidad, mi beneficio neto, sin hacer un solo cálculo, ya sé que el beneficio neto va a ser menor a cero. ¿Por qué? Porque si el beneficio neto es igual a ingreso bruto menos gastos, menos depreciación, menos interés, yo los gastos los cubro, seguramente. Los depreciaciones también, y los intereses ya de movida sé que no los voy a cubrir. Con lo cual, si la rentabilidad es menor al costo medio del capital o al interés del capital, el beneficio neto, el beneficio neto sí, perdón, va a ser siempre negativo. Ahí va a haber un costo de oportunidad que no voy a estar cubriendo. Lo que pasa es que después lo que hay que ver es eventualmente, si me da negativo, es ver cuán negativo es. Si el beneficio bruto es positivo y el beneficio neto es negativo, yo sé que lo que no estoy cubriendo es una parte o todo el costo de oportunidad del capital. Si además el beneficio bruto es negativo, significa que el gasto más las depreciaciones no las estoy cubriendo. O las depreciaciones o el gasto hay que ver qué parte de eso no se cubre. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza a ver cuál es el nivel de rojo que tenemos o de negativo, para ver qué es lo que no se está cubriendo, para ver también en qué situación problemática estamos. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, que el beneficio neto sea negativo no necesariamente es terrible, para decir, o sea, está todo mal. Piénsenlo de esta manera. La rentabilidad media de las empresas agropecuarias extensivas en tasa real suele ser del 4%, 5%. Ya del 8% es una barbaridad, es raro encontrar, porque tenemos mucho capital inmovilizado, entonces eso hace que la rentabilidad sea baja. Son actividades con relativamente poco riesgo relativo comparado con otras ramas de la economía. La tierra es raro que se pierda, que se destruya, mucho capital ahí. O sea que tiene una rentabilidad relativamente baja. Si yo comparo la rentabilidad de una producción agropecuaria, que es del 7-8%, como muchísimo, con una rentabilidad de activos financieros que son del 25%, podrían ser, está claro que va a dar negativo. Eso lo que te permite entender es por qué no hay un flujo sostenido y grande de capitales extra agropecuarios en compra de tierra. ¿Sí? Si la rentabilidad es más conveniente en otras ramas de la economía,
van a ir a otras ramas de la economía, no van a ir al mundo agropecuario, las inversiones, el capital, no va a fluir hacia ahí. Eso es lo que permite entender eso. Ahora, eso tiene que ver también con los riesgos relativos. ¿Qué significa? Si nosotros estamos ante una situación de inestabilidad, donde, póngalo, no funcionan los bancos, o no sabés si van a entrar en default, no sabés, hay una inflación bárbara, no sabés si va a haber qué pasa con el dólar, qué pasa con esto, qué pasa con la otra inversión. Todo ese conjunto de incertidumbre aumenta los niveles de riesgo. Entonces, es muy probable o puede ocurrir que muchas formas de capital, el capital o los capitalistas tiendan a trasladar parte de su capital a actividades que sean menos riesgosas. Acuérdense aparte que otra cuestión que es que la tasa de interés refleja en gran medida el nivel de riesgo. ¿Sí? ¿Qué significa? Esto es como la ruleta, si quieren. Si con el riesgo. Si yo juego a color, tengo 50% de chance de ganar. Entonces, voy a ganar poco porque los riesgos son pocos. Si yo juego a un número, no sé qué son 36, 37 números, las chances de ganar son muy bajas, por lo cual, o tengo altas chances de perder, con lo cual si gano, gano mucho. Eso mismo pasa con el capital, Si yo inmovilizo capital, si voy a inmovilizar capital en una situación que es riesgosa, yo lo voy a hacer si pienso ganar mucho. Si pierdo poco, ni me vale la pena. Ahora, eso mismo, si yo inmovilizo en una actividad que es poco riesgosa, seguramente la tasa de interés vinculada es baja. Seguramente voy a ganar, pero no hay tantas probabilidades de que me vaya mal. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso, bueno, digan, no sé, alguna otra consulta. Traten de vuelta de hacer los ejercicios y la próxima vamos a volver sobre eso. Vamos a ver, si estamos en realidad, bueno, hoy estuvimos con reunión de cátedra y estamos ahí juntando las metodologías y vamos a ver cómo lo llevan, vamos a sacarlas adelante esto. No, y la idea también, la discusión es cómo mantener las cursadas sin perder calidad o contenidos o reformulándolos para actualizar con diferentes materiales. Lo virtual no reemplaza lo presencial ni el contacto físico claramente, pero bueno, vamos a ver cómo lo llevamos. Y estamos viendo esto, cómo ajustamos la ejercitación, las evaluaciones, etcétera. Porque aparte es probable que no sea solamente hasta el 1 de junio. Vamos a ver cómo viene la milonga. Bueno, chicas, chicos, nos estamos viendo. El lunes hagan los ejercicios y vamos así a hacer los ejercicios de margen bruto y a responder las dudas de los otros ejercicios. ¿Sí? Bueno, saludos grandes. Chau, chau. Abrazo.